Hola, en este cuarto capítulo hablaremos de la saturación de hemoglobina y la regulación ácido-base. Saturación de hemoglobina. Una vez que ya pasó el gas hacia el capilar, una vez que ya logró difundir sin problemas, vamos a pensar en condiciones normales, el oxígeno debe de ser capturado ¿por quién? Por la hemoglobina. Y entonces aquí tenemos el famoso concepto de la curva de saturación de hemoglobina. Lo que vamos a ver es que la curva de saturación de hemoglobina obedece a qué? Punto número 1, que es lo más importante, no lo deben de perder de vista. Obedece a la presión de oxígeno, PO2. Quiere decir que si tengo poca presión de oxígeno, ¿cuánto va a saturar? Poco. Aumenta la presión de oxígeno, ¿cuánto va a saturar? Más. Y si aumento la presión de oxígeno, pues voy a llegar a un punto de saturación casi máximo. Recuerden que nunca alcanzo el 100%. De aquí vamos a tener otro punto importante. Aparte de la presión parcial de oxígeno, que insisto, es lo número 1, tenemos otros elementos que van a intervenir en favorecer o disminuir la saturación. Recordemos, la hemoglobina va a tener la mayor afinidad para fijar monóxido de carbono. De tal forma, es tan alta la afinidad del monóxido de carbono que ¿qué va a producir? Tiene una reacción que va a ser irreversible. Y al ser irreversible, se fija el monóxido de carbono a la hemoglobina, ya no puede revertirse la reacción, impide que se pueda pegar el oxígeno y entonces el sujeto va a morir de hipoxia. Entonces, por eso es un gas venenoso. ¿Cómo se produce? Como producto de la combustión de hidrocarburos principalmente. Después de la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, vamos a tener gran afinidad por los hidrogeniones. Entonces, los cambios de pH van a influir demasiado en la saturación de hemoglobina. Después vamos a tener el CO2. El CO2 también tiene gran afinidad y hasta el final vamos a tener la afinidad al oxígeno. Es decir, el oxígeno es el gas dentro de la competencia que va a ocurrir aquí, es el gas con menor afinidad. De tal forma que entonces, si modifico las presiones de cualquiera de estos, puede competir con el oxígeno. La saturación de hemoglobina depende esencialmente de la PO2. ¿Qué es lo que me está diciendo? Una presión de oxígeno baja llega a saturar una poca cantidad de hemoglobina, una cantidad mayor satura más y una presión más alta saturará más. Es decir, a mayor presión de oxígeno que vamos a tener mayor saturación. Hacia este lado tengo mayor saturación de hemoglobina. Hacia acá tengo menor saturación de hemoglobina. ¿Sí? Y aquí mayor saturación de hemoglobina, para que quede más claro. Tengo elementos que compiten con el oxígeno, que van a hacer el 2,3-difosfoglicerol, disminuye. Entonces, ¿qué está haciendo? Jala la curva hacia acá. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Diría que en este punto, ¿cuánta presión de oxígeno necesito para saturar? Nos está marcando aquí 40. Pero si aumento el 2,difosfoglicerol, ¿cuánto está saturando? Con una concentración baja de 2,3-difosfoglicerol, saturo cerca del 90%. Pero si aumenta, estaría saturando alrededor del 50%.
Entonces, un aumento del 2,3-difosfoglicerol, ¿qué hace? Disminuye la saturación. ¿Sí? Vamos al siguiente caso. El CO2. Si disminuye el CO2, ¿qué va a pasar? Como hay poco CO2, ¿quién es el más favorecido para pegarse? El oxígeno. ¿Con qué presión? Con una presión que no sea tan alta. Entonces vamos a poner este punto. ¿Sí? Alrededor de 30 de oxígeno es suficiente para prácticamente saturar más del 80%. Pero si aumento el CO2, ¿qué es lo que va a pasar? Prefiere pegarse el CO2 a la hemoglobina y entonces ¿cuánto voy a saturar? Alrededor del 50%. ¿Por qué bajó la saturación? ¿Por qué fue menor? Porque la hemoglobina tenía más afinidad al CO2 y ahora con esta presión de oxígeno no es cuál es la única forma que puedo yo compensar para que no se baje tanto la saturación de hemoglobina. Tendría que ponerle oxígeno al paciente aumentando la PO2 para lograr aumentar esto. Pero tiene un límite. Entonces, en pocas palabras, el aumento de CO2 va a disminuir la saturación, la disminución de CO2 va a aumentar la saturación. El aumento de 2,3-difosfoglicerol va a disminuir la saturación, la disminución aumenta, ¿sí? Y por último, la temperatura. La temperatura también es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley general de los gases, pues si tengo más temperatura, vamos a favorecer el movimiento de las partículas y el aumento de temperatura que va a hacer. El aumento de temperatura provoca que todos los gases aumenten su presión y que haya una mayor competencia, lo que hace que disminuya la probabilidad de que el oxígeno se pegue a una menor temperatura. Gracias a la presión de oxígeno que es mayor, ayuda a la saturación. Aumentar la saturación, la disminución de temperatura va a bajar la saturación. Y por último, lo mismo para en el caso del pH. Un pH bajo es un pH ácido y es un pH donde voy a encontrar una concentración muy alta de hidrogeniones. Entonces, al aumentar la concentración de hidrogeniones, ¿qué hace? Vamos a provocar que compitan más por la saturación. Y entonces, ya habíamos dicho, es más afín a los hidrogeniones que al oxígeno, y entonces baja la saturación. Un pH alcalino va a provocar un aumento de la saturación. Entonces, tenemos tres problemas básicos. El primer problema es la distancia alveolo capilar. Segundo problema sería la saturación de hemoglobina. Y tercer problema, ahora va a ser la conversión de los gases dentro de el eritrocito para la regulación ácido-base. Esta reacción es una reacción muy sencilla que es reversible. La combinación de CO2 más agua nos genera ácido carbónico, que a su vez se va a disociar en hidrogenión y bicarbonato. Y la combinación de bicarbonato con hidrogeniones produce ácido carbónico, que a su vez se va a disociar de CO2 y agua. Bueno, en la reacción va a favorecerse la conjugación, o la segunda opción es que disminuya la cantidad de CO2 y jale la reacción hacia este lado. Entonces, ¿de qué dependerá otra vez? De cuánto sustrato voy a tener. Tengo el alveolo, tengo el capilar. De este capilar, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener una cantidad de CO2 alta, muy alta, y una cantidad de oxígeno baja. Entonces, ¿aquí qué pasa? Lo que quiero es que este CO2, ¿qué ocurra con él? Que salga y que el oxígeno entre, ¿verdad? Es lo que necesito hacer. Entonces, que el oxígeno logre entrar. ¿De qué depende que se pueda mover? Que en el intersticio no haya un problema
que lo dificulte. Si tengo una dificultad en el intersticio, se va a ver disminuido la difusión hacia el exterior, hacia el interior. ¿Y eso qué va a provocar? Si está dificultado, va a provocar un aumento de CO2 y una disminución de O2. El aumento de CO2 que va a provocar que se combine con agua, se forme el ácido carbónico y que se generen hidrogeniones más bicarbonato. Y entonces, ¿qué es lo que provocó? Un aumento de la cantidad de hidrogeniones que se va a traducir en una acidosis. Entonces, el hecho, vuelvo a insistir, de que tenga algo dificultando la difusión de los gases, me va a llevar en consecuencia a una acidosis y ahora una acidosis, un aumento de hidrogeniones o un pH bajo va a ser igual a qué? A una disminución del porcentaje de saturación de hemoglobina. ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto oxígeno teníamos ya de inicio? Bajo. ¿Por qué? Porque no estaba difundiendo adecuadamente. Y ahora tengo una acidosis. ¿Y qué va a pasar? Va a tener una baja saturación de hemoglobina. Entonces tengo una PO2 baja combinada con una baja saturación de hemoglobina. ¿Eso en qué se va a traducir? En un estado de hipoxia muy severo. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo dos cosas. Tengo hipoxia, el aumento de CO2, la baja de saturación de hemoglobina, la acidosis y, pues eso a la larga en que se va a traducir pues en una posible muerte del sujeto. En el caso de los pacientes infectados por coronavirus, si el paciente tenía asma, si era fumador y ya encontraba de por sí alteraciones en la pared alveolar, si es diabético y tiene un aumento de los receptores, la ECA, si es hipertenso, también tiene aumento de receptores de la ECA. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a potenciar. ¿Cuál es la única forma de evitar esto? Pues es muy difícil. Que lo primero que hay que bloquear es toda la reacción inflamatoria. ¿Qué tendríamos que hacer? Aumentar la presión parcial de oxígeno. ¿Para qué? Para tratar de aumentar la saturación de hemoglobina. ¿Y qué otra cosa se hace? Se coloca a los pacientes en decúbito ventral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los vamos a poner boca abajo. ¿Y para qué los ponemos boca abajo? Lo que queremos ganar es que el índice de ventilación, perfusión se aumenta. Recordemos que el pulmón lo podemos dividir en tres partes, secciones de West, en donde el ápice tiene el mayor índice de ventilación, perfusión, y la base tiene el menor índice de ventilación, perfusión. Uno, por efecto de la gravedad, acá tengo alveolos que están más ventilados, pero si yo pongo boca abajo al paciente, logro trasladar esta sección a todo lo largo del pulmón. Es decir, como si lo viéramos de lado, toda la parte superior, pero de todo el pulmón. Es decir, aumento la cantidad de área que tengo un mayor índice de ventilación, perfusión. Ya por último, si no se logra incrementar la saturación de hemoglobina, logra aumentar la ventilación, perfusión. Existe un aparato de ventilación extracorpórea denominado ECMO. Aparato que lo que va a hacer es parecido a lo que hace una hemodiálisis. Aquí lo que hace el aparato va a oxigenar, tengo que conectar la sangre al aparato para que el aparato oxigene la sangre y después se la regreso al paciente. Pero ya es la medida extrema. Es muy caro y si no funciona, pues ya no hay forma de recuperar el paciente. Entonces ya por último, para que quede claro con lo que estamos viendo ahorita,
Por eso, estos son pacientes que los van a ver en las terapias intensivas, en donde pues lo único que se está esperando es que podamos subir estos dos parámetros.